Buenas tardes a todos y a todas. Ciertamente que creo que solamente en Colombia y en México, yo vengo de Chile, me ha tocado estar en un auditorio con tantas personas. Y para decir verdad, lo pone a uno un poco nervioso. A Colombia he venido muchas veces, y lo digo con mucha honestidad, que le tengo mucho cariño a los colombianos y a las colombianas. Y siempre digo que en este país hay una paradoja de que es gente, y esto no lo digo para halago gratuito, hay gente tan simpática, tan cariñosa, tan afable, tan simpática, y que me reciben a mí espléndidamente, y tienen otros problemas ustedes, de los cuales ustedes conocen, y entonces ahí está, hay una paradoja grande. Este diría que es el país más pacífico del mundo. Pero bueno, las cosas no son así como uno quisiera que fueran. A veces inclusive, cuando he llegado acá, le he dicho a mis amigos, lloro por ti, Colombia. No lloro por ti, Argentina, sino que lloro por ti, Colombia, porque me gustaría que realmente resolvieran un problema vital que tienen. Pero bueno, esa es la historia y ese es el contexto donde ustedes viven, y hay que vivirlo. Eso no significa que sea el único país que tiene problemas y tiene conflictos y tiene controversias. Y yo voy a hablar precisamente de ese tema. El esquema que me construí para esta conferencia o esta posición, esta presentación, está relacionada con los temas y los contenidos controversiales. Y entonces voy a tratar de definir qué se entiende por temas y contenidos controversiales, por qué la educación en todos sus niveles. Cuando digo en todos sus niveles, hablo de la educación básica, elemental, en la educación secundaria y también en la educación universitaria. Y digo también en la universitaria porque precisamente en la universidad debería que ser el centro de la controversia, el centro de atender los temas controversiales. Y no es así. El otro tema, que la institución educacional en todos sus niveles de enseñanza no puede seguir negando los temas o contenidos controversiales como lo ha hecho, y yo voy a mostrar eso. Y lo que finalmente voy a tratar de decir es qué aprendizajes se logran al enseñar temas y contenidos controversiales. Y esto no es válido exclusivamente para las ciencias sociales. Las ciencias sociales por su naturaleza, por su esencia. Y lo voy a tratar de demostrar que no es así. Y finalmente lo que quiero desde ya señalar es motivarlos a ustedes, tanto a los docentes que están presentes, pero especialmente a los estudiantes que están presentes, a que, perdón que use una palabra un poco atrevida siendo invitado, es que le exijan, le demanden, le requieran a vuestros profesores a que
conflictúen, tensionen el conocimiento. Hoy, en una sociedad globalizada, en una sociedad del conocimiento, pensar que hay verdades reveladas que no pueden ser cuestionadas como si fueran verdades divinas, no pueden ser cuestionadas, no pueden ser interrogadas. ¿Qué se entiende por temas y contenidos controversiales? La primera pregunta. Un tema o contenido controversial tiene su origen en que grupos de personas desarrollan argumentaciones diferentes sobre un mismo tópico o situación o proponen resolver un problema de manera diferente, pero para alcanzar su sentido pleno. Las argumentaciones construidas deben ser en sí mismas razonables e implicar un número socialmente relevante de personas. La controversia existe porque hay visiones distintas, porque hay miradas distintas, porque hay interpretaciones distintas. No hay una sola verdad. Déjeme, antes de seguir, al tema de los temas, a los temas controversiales llegué yo con otros colegas desde la educación en derechos humanos y hemos hecho investigación. Recientemente terminamos una investigación y ahora estamos realizando una segunda investigación. Hicimos una investigación en Chile. Hay en el currículum de la enseñanza secundaria en Chile una unidad que se llama el golpe militar y la violación a los derechos humanos. Entonces yo con un grupo de colegas me pregunté, pero ¿qué es lo que estarán haciendo los profesores de historia con esa unidad? ¿La enseñan? ¿No la enseñan? Y si la enseñan, ¿cómo la enseñan? Y para decirles solamente dos cosas al respecto, para mostrar que el tema lo estamos investigando, voy a referirme de inmediato a la segunda investigación que estamos realizando. El tema fue de que el 50% de los profesores de historia no enseñaban la unidad. Como que, no sé, tenían miedo, estaban asustados, no sabían cómo entrarle a un tema controversial, como es la violación a los derechos humanos y el golpe militar. El 50%. Y el 50% restante, y entramos nosotros a sala de clase a ver a los profesores, el 50% restante, la mayoría de ellos mostraba lo que en Chile sucedía antes del golpe y después mostraba lo que sucedía o lo que sucedió después del golpe militar, la violación a los derechos humanos. Y entonces le entregaba estas dos visiones y él se ponía atrás y decía, ustedes decidan. Como que asumía una actitud neutral. Ustedes son los que tienen que decidir si el golpe militar se justifica o no se justifica desde estas dos visiones. Bueno, la segunda investigación que estamos... Ustedes ya van entendiendo a dónde voy apuntando. La segunda investigación que estamos por realizar, que no nos dieron los recursos, es si los profesores de historia y de ciencias sociales tensionan el conocimiento, lo conflictúan, abordan temas relacionados con la historia
pero lo abordan controversialmente. Por ejemplo, si van a enseñar, para decir algo, si van a enseñar la conquista de América por los españoles, entregan la visión que los pueblos originarios tienen sobre la conquista o solamente entregan la visión del currículum oficial, del conocimiento oficial. Mira, los españoles vinieron a este continente, evangelizaron, entregaron el idioma, civilizaron, entre comillas, a estos indígenas. Oye, pero ¿cuál es la visión del otro lado? ¿Qué piensan los pueblos originarios de la conquista? Usted entrega como profesor de historia. Eso es lo que vamos a investigar ahora. Vamos a tratar de investigar. Y hay muchos temas en las ciencias sociales y en la historia que deben ser enseñados, a nuestro parecer, de manera controversial. Y nosotros queremos ver cómo lo hacen los profesores de historia. ¿Tensionan el conocimiento o no? Pero insisto que esto no es válido exclusivamente para las ciencias sociales. Esto es válido también para la biología, para la física. Hoy día existe la física cuántica. Los temas o contenidos controversiales provocan divisiones en una sociedad porque en ocasiones se trata de explicaciones y o soluciones irreconciliables. Las divergencias se originan en los distintos sistemas de creencias y valores que sustentan los distintos grupos. Entonces, al tratarse de premisas de carácter subjetivo, porque está metido en los valores, la diferencia argumentativa no siempre se resuelve con la presentación de evidencia. Porque yo lo voy a mostrar eso más adelante. Porque los profesores dicen, miren, yo les estoy entregando evidencias razonables, argumentadas. ¿Pero por qué no hay espacio para entregar otras evidencias? ¿Por qué tiene que ser un conocimiento positivista? ¿Por qué no hay lugar para otras evidencias? ¿Por qué hay solamente una evidencia? Ese es todo el tema. Es cierto que si uno evita la controversia, evita también que aparezcan emociones. Cuando hay un tema que es controversial, aparecen sentimientos, emociones, narrativas personales, historias personales. Es cierto que pueden desatar emociones y sentimientos entre quienes forman parte de los grupos de conflicto. Cuando esto sucede, adquiere mayor relevancia y debe ser atendido con mayor objetividad si se desea establecer consenso, tomar las emociones, no ponerlas debajo de una alfombra, no ocultarlas, no silenciarlas. Ese es todo el desafío. Los temas o contenidos controversiales no son fijos, se modifican con el pasar del tiempo. Además, no se puede desconocer su carácter sociohistórico, puesto que bajo ciertas circunstancias algunos temas se toman controversiales al acontecer de grupos particulares. Vale decir, un tema controversial, una historia, cambia. Hoy día está la física de Newton, ayer estuvo la física de Newton, hoy día está la física de Einstein. Los temas o contenidos controversiales son muchos y diversos en su naturaleza, la ciencia y el desarrollo tecnológico. Y venía a Colombia y tenía conferencias con profesores de historia. Y nosotros hemos revisado investigaciones de muchos lugares del mundo donde muestran que los profesores
evitan los temas controversiales. Y las investigaciones tratan de ver o de analizar por qué. ¿Por qué los profesores en todos sus niveles evitan el tema controversial? Y eso está comprobado, lo evitan. Nosotros en la investigación que vamos a hacer, estoy seguro, pero como hipótesis por ahora, de que también vamos a encontrar a los profesores de historia sin tensionar el conocimiento. Y la pregunta entonces es ¿por qué lo evitan? Entonces, la educación ha evitado desde siempre la controversia y el conflicto cognitivo. Se entrega un conocimiento plano, se pide que en una prueba el estudiante responda exactamente a lo que este profesor enseñó. No con otra mirada, no desde otra perspectiva, sino que de la perspectiva mía. Yo soy poseedor de la verdad. Ustedes son unos neófitos, entre comillas, unos ignorantes. ¿Qué opinión pueden tener ustedes? La educación ha evitado desde siempre la controversia y el conflicto, aduciendo entre otros argumentos, y estos argumentos no los estoy sacando yo de la manga, sino que las investigaciones mostraron, han interrogado a profesores, han asistido a clases para ver, y argumentos que la escuela está llamada a introducir el orden, el disciplinamiento, la obediencia, el silencio e inclusive el sometimiento, una obsesión por la rigidez, la conducta controlada, por la homogeneidad de los estudiantes. Foucault. Si hay alguien que tiene una mirada distinta, lo tildan de raro, de desordenado, de anómico, de indisciplinado. Desde esta perspectiva, la introducción de temas o contenidos controversiales que dan cabida al conflicto cognitivo, al pensamiento divergente y autónomo, a la crítica y a la divergencia de ideas y comportamientos, es vista como desajustadora, como anómica, como rupturista, como creadora de caos y entropía. Los autores han referido a esta evasión como el currículum oculto y el currículum nulo. Esto no entra al currículum. Este tema no entra, se oculta o se anula. Este tema es conflictivo, no hay que enseñarlo. Se suma a esto el hecho que los temas o contenidos controversiales por su naturaleza misma induce a que emerjan sentimientos, emociones, apasionamiento. Yo estoy defendiendo mi posición, va a decir un estudiante. Se apasiona. Sin embargo, la educación por lo general se ha centrado preferentemente en el conocimiento instrumental, alejándose de los aspectos emocionales, tal como lo señalé anteriormente, sin lograr comprender de esta manera que lo emocional, lo subjetivo y las relaciones intersubjetivas son un complemento indispensable del desarrollo cognitivo. ¿Cómo deja fuera usted lo emotivo en el conocimiento? Construyendo los dos elementos esenciales del desarrollo de la personalidad integral. No solamente el desarrollo del pensamiento cognitivo, sino que también del pensamiento emocional. Es parte de la formación de un estudiante. Algunos autores señalan que uno de los argumentos que se han empleado para evitar incorporar el currículum temas o contenidos controversiales es el temor al adoctrinamiento.
y voy a insistir en este tema, llevando a los estudiantes a ideas y planteamientos distintos y divergentes a lo que ellos piensan. En las investigaciones que nosotros hicimos, estos profesores que se retiraban, decían, es que yo no quiero indoctrinar, influir. Oiga, la educación está llamada a influir, pero no desde una sola visión. Entonces, ellos tienen temor a que los tilden mañana, que tilden al profesor ese de, mire, él está adoctrinando, está influyendo, está presionando. Y ese es el temor que tienen. Adicionalmente, argumentan, y estos son argumentos desde las investigaciones, que muchos estudiantes que provienen de casas conflictivas, al tratar temas controversiales, significa cargarlos con mayores conflictos. Oiga, los niños vienen de hogares con conflictos y vienen a la escuela o vienen a la universidad a que en la universidad todo sea Coca-Cola, sea todo livianito, Bills y pap, como decimos en Chile. En este sentido piensa que los temas controversiales pueden conducir a que se desarrollen animosidades entre los propios estudiantes. Eso es lo que piensan los que evitan, ya que vienen, como se señaló, desde hogares con problemas y conflictos, por lo tanto, traer más situaciones conflictivas a la escuela es contraproducente. Esos son los argumentos que usan para no conflictuar, para no tensionar, para no poner sobre la mesa diferentes temas. Porque ellos ya vienen de hogares conflictivos. Encima la escuela le va a agregar otros conflictos. Eso es lo que argumentan. La escuela debe de ser un ámbito de pacificación, de tranquilidad, de paz, de silencio. ¿Qué tipo de escuela es esa? Es una escuela altamente autoritaria, altamente autoritaria. En este sentido, las investigaciones han detectado que muchos profesores consideran que enseñar temas o contenidos controversiales crean situaciones inconfortables. Cuando se les ha interrogado a los profesores, ¿por qué usted no enseña? Es que, mire, ¿sabe qué? Yo no quiero crear situaciones inconfortables. Hay una anécdota muy interesante de un profesor de un doctor. Recordé esa década, que estuvo aquí en India. Era un médico, biólogo, que trajo estas ratitas pequeñas a una escuela secundaria, y mostró en una jaula que las ratitas que vivían hacinadas en una jaula comenzaban a ser violentas y a golpearse unas con otras. En cambio, si tenían un espacio, jugaban, se comportaban. Y lo que me contó a mí, doctor, me dijo, mira, Abraham, los estudiantes fueron a las casas y le dijeron a sus padres, especialmente en los sectores más vulnerables, los sectores más conflictivos, le dijeron, ahora entendemos por qué nuestros hogares son tan conflictivos, porque vivimos todos juntos. Si tuviéramos más espacio, viviríamos en paz. Una concepción muy errada de lo que es la paz. A ese profesor lo echaron a la semana de Colombia. Le dijeron, ¿sabe qué? Go home. Estaba metiendo un tema controversial, un tema de toma de conciencia sobre una situación conflictiva.
Bueno, pero ¿tenía él la obligación de ocultar esto? La pregunta central que surge es entonces, ¿por qué la educación en todos los niveles históricamente se ha apartado de las controversias y el conflicto, a sabiendas que es más motivante y desafiante para los estudiantes y conduciente a un pensamiento complejo? Desde una mirada crítica, la respuesta a este interrogante es lo que ha estado en juego, desde siempre, a mi parecer, y esto lo sustento yo con autores de la pedagogía crítica, como Apple, como Giroux y otros. El tema es el tema del poder, a mi parecer. Esa es la razón, a mi parecer, no sé decirlo como, yo creo que no es como hipótesis, es el temor que tenemos los docentes, y yo me incluyo, de perder poder. Se podría afirmar que abrirse a las controversias significa ceder cuotas de poder. Claro, porque si el conocimiento mío es contrarrestado, tensionado con el conocimiento de otros, yo pierdo poder. Se podría afirmar poder. Los directivos y profesores, e inclusive los padres, piensan y creen que introducir temas controversiales que le dan voz y protagonismo a los estudiantes es perder poder y control, a lo que no están dispuestos. En nuestra educación autoritaria no estamos dispuestos a ceder cuotas de poder. Se aferran a una concepción autoritaria que confunde autoridad con autoritarismo. Quiero ser bien claro, esto no significa que el profesor, y esto lo dijo Paulo Freire, cuando le preguntaron a Paulo Freire si él pensaba que el conocimiento que los trabajadores o los pobladores tenían sobre determinados temas de su realidad era igual al conocimiento que él tenía. Y él dijo que no. El profesor no pierde su capacidad, no pierde su poder al entregar cuotas de poder. Él sigue siendo una autoridad, no un autoritario. Una autoridad porque tiene un conocimiento acumulado, que es respetable, tiene un conocimiento que es fruto de la investigación, que es un conocimiento estudiado. Nadie dice que él no traiga ese conocimiento. No estoy diciendo que él no traiga su conocimiento. Lo que estoy tratando de decir es que él traiga el conocimiento de él junto al conocimiento que traen otros. Lo que estoy tratando de sostener es lo siguiente: la institución educacional en todos sus niveles de enseñanza no puede seguir negando los temas contenidos controversiales. No abordar los temas controversiales significa negar conocimiento y aprendizajes significativos que pueden adquirir los estudiantes y limitarles su experiencia educativa. En la sociedad del conocimiento, donde la información circula a velocidades por espacios nunca antes imaginados, la escuela no puede presentar el conocimiento como verdad irrefutable. La escuela no puede continuar cerrando las puertas a aquellos temas que durante la modernidad silenció como consecuencia de su rol de institución homogeneizadora. Es la modernidad, pero nosotros estamos viviendo hoy día en la posmodernidad, en una época de muchas incertidumbres, de muchos cuestionamientos, de muchas interrogantes. Entonces, la escuela no puede seguir
no puede seguir atada a su tradición autoritaria de verdades absolutas. Eso es todo lo que estoy tratando de decir en esta presentación. Es controvertido lo que yo digo. En una investigación un profesor dijo, mire, controvertir el conocimiento es presentarse uno como controvertido. Y yo no quiero ser controvertido. Me conflictúa a mí. Yo no quiero conflictuarme. ¿Por qué tengo que conflictuarme? Eso es lo que algunos profesores han dicho. Hoy ya no es sostenible la concepción autoritaria de la institución educacional y sus actores. Actualmente lo que se requiere es una escuela democrática, dialogante, capaz de gestionar el conocimiento de manera democrática. De esta forma, la institución educacional supera las anquilosadas e inmovilizantes prácticas educativas del pasado, ubicándose así en un tiempo y en un espacio presente que se caracteriza por la complejidad del conocimiento y las relaciones interpersonales, por la incertidumbre y la perplejidad, por el conocimiento de la diversidad social y cultural que conforman los estudiantes. Los estudiantes también provienen de culturas distintas, de visiones distintas, de miradas distintas, a veces controvertidas, a veces distintas, pero ellos provienen también, ustedes provienen, yo provengo de culturas que somos distintas. No hay una sola cultura. Hoy día se está hablando en la educación mucho de la multiculturalidad, de la interculturalidad, del acercamiento, de la conversación, del diálogo entre culturas. No es la idea la única, o la cultura gringa, la única cultura. La diversidad social y cultural exige miradas distintas, impone miradas distintas. ¿Qué aprendizajes se logran al enseñar temas y contenidos controversiales? Está como cae de cajón, diría yo, lo que se deduce de todo lo que yo he presentado. Abordar en la educación, en todos sus niveles y modalidades de enseñanza, es decir, desde las edades más tempranas, porque hay maestros que dicen, es que los niñitos chicos son inocentes, son ingenuos, todavía no han desarrollado sus instancias morales, son heterónomos. ¿Qué opinión? No, desde edades tempranas hasta la universidad, en la educación formal y no formal. Eso es lo que nos enseñó Freire. En la educación popular, inclusive los analfabetos tenían opinión, tenían algo que decir, desde sus experiencias, desde sus contextos. En una perspectiva controversial, intenta y logra, entre otros, los aprendizajes siguientes. 1. Aprender el contenido y las habilidades necesarias para tomar decisiones respecto a políticas públicas. No tenemos opinión respecto a las políticas públicas, pero si desde edades tempranas aprendemos a tensionar el conocimiento, vamos a hacer preguntas sobre las políticas públicas también. Es un aprendizaje valiosísimo y fundamental. Aprender a negociar y manejar diferencias. Es un aprendizaje fundamental. Cómo negocio el conocimiento, cómo negocio las diferencias, cómo negocio las diferentes posturas. No las impongo, las negocio. Se aprende
a estructurar la información relevante de un problema de tal forma que facilite la interpretación de un fenómeno, de detectar las cuestiones esenciales de una situación controversial, de generar hipótesis y de diseñar procesos para verificarla, de formular juicios críticos sobre las distintas opiniones que se proponen para abordar un tema controversial. Más aún, a través de un conocimiento controversial se desarrolla la creatividad, la capacidad de trabajar en equipo. Tengo que aprender a escuchar al otro, cosa bastante difícil. Es un aprendizaje que hay que comenzarlo desde edades tempranas, pero a través de temas controversiales. ¿Cómo va a escuchar usted al otro si le está exigiendo que el otro diga lo que usted dice? Desarrollan un pensamiento crítico que les permite ver las contradicciones, limitaciones y omisiones de cualquier propuesta. Sean proactivos, para que sean más activos, proactivos, participativos. Tener la capacidad de analizar y solucionar problemas propios y de los demás. No se vayan, no se vayan. Ahora va a haber un espacio, a pesar de que yo entiendo que hay quienes pueden irse, digamos, y es decisión de cada uno. Pero a mí me gustaría escuchar algunas preguntas o algunos comentarios, algunas reflexiones sobre el tema que yo he expuesto. La pregunta que yo tengo es, ¿cómo incentivar para dar el paso de hablar a actuar? Porque hay un miedo generalizado a la acción, a que hablamos y hablamos en clase, discutimos, controvertimos, pero se queda ahí, en hablar. Entonces, ¿cómo devolverle a los discursos el prestigio y la fuerza social que antes tenían o que merecen? Juntamos algunas preguntas y después yo voy a tratar de responder. Mi pregunta es sobre el tema de los derechos humanos frente a los deberes. ¿Cómo hablar con nuestros niños y jóvenes de la defensa y la responsabilidad frente a los deberes que tiene cada uno como ente activo de una sociedad, teniendo en cuenta que la defensa de los derechos humanos se nos ha convertido en un boom periodístico donde no se enfoca como una cultura de ese respeto por el derecho que tiene mi par, sino como, ay, sí, hay violencia, hay violación de derechos humanos, hay una marcha, pero no hacemos nada concreto por ello y vivimos diciendo que hay violación de derechos humanos, pero no respetamos y no cumplimos el deber que tenemos. Cómo manejar desde las propias casas los hogares, pues porque no solo estamos planteando que esta educación tiene que darse en los colegios, porque cuando se habla de educación popular estamos hablando del grupo de amigos que se reúne después de la universidad, estamos hablando del grupo de personas que critican ciertos aspectos en las casas. Cómo fundamentar y fortalecer ese punto central en la familia, cómo evitar ese miedo y ese tabú que nos han impuesto de que pensar diferente es sinónimo de locura, es sinónimo de rebeldía. Cuando uno menciona un tema controversial actualmente, lo primero que se piensa es la izquierda o algo así. Entonces, ¿cómo manejar esa discriminación, entre comillas, que se presenta en lo social? Y cómo llevar a cabo una estrategia que facilite que los profesores y los docentes, tanto de los colegios y de las universidades, logren controvertir dichos temas, porque ellos también están bajo el tabú. Pero entonces, ¿cómo hacer para que ellos, que se tapan los oídos y evaden las cosas y quieren evadir la verdad y la realidad, cómo hacer para que ellos no teman a debatirlo? O sea, que sea de parte y parte, sea un conocimiento recíproco. ¿Cómo
lograr algo, una solución en concreto. ¿Cómo contextualiza usted las ideas controversiales acá en Colombia si vemos, por ejemplo, hasta hace poco personajes que recordamos la muerte, por ejemplo, de Jaime Garzón, periodista que por sus ideas, pues ya todos conocemos qué fue lo que pasó con él, y con personajes como por ejemplo actualmente Pirri, que da unas ideas bien controversiales y pues, cuando lo escucho lo primero que pienso es que la vida de él está corriendo peligro. Entonces quisiera saber eso, por favor. La primera pregunta tiene relación con cómo pasamos del hablar al actuar. Si entiendo bien la pregunta es que desde el discurso hemos construido un discurso, para decirlo, deliberante, democrático, pero en la acción no permitimos la deliberación y no damos cabida a una relación democrática, intersubjetiva. Esa es la pregunta. Una pregunta compleja, porque siempre el espacio que va a haber entre el discurso y la acción es un paso complejo. Es más fácil hablar que actuar, no cabe la menor duda. Es más fácil escribir sobre este tema que actuar. ¿Y cómo se hace salto? Mire, yo pienso que eso es un cambio cultural muy profundo. Esto no se logra a través de mi charla. Esto no se logra. Es la construcción de una sociedad democrática, de una sociedad respetuosa de la escucha, de una sociedad en que dialogamos intersubjetivamente porque somos sujetos de derecho, somos sujetos antes que nada y somos sujetos de derecho. Entonces es la construcción de una cultura distinta, pasar del hablar al actuar. La sugerencia que yo así daba era desde el discurso, empezar desde edades muy pequeñas. Y a propósito de la pregunta sobre los hogares, ahí también hay una tensión. Empezar de edades muy pequeñas, construir, mire, los suecos tienen una práctica muy interesante. Ellos crean círculos de estudio, lo que han llamado. Si usted va a Suecia, todo el mundo participa de un círculo de estudio. El círculo de estudio no es para estudiar, es para debatir temas que a la gente le preocupa. Se sientan trabajadores junto con intelectuales, con profesores y discuten un tema. Hablan sobre el tema, actúan en función del tema. Es una sociedad que se construye, ellos lo llaman, y ya años, lo llaman círculos de estudio, que son círculos de debate, círculos de análisis de la realidad. Si nosotros pudiéramos construir en nuestras sociedades tan autoritarias, la solución no está en grupos de élite. Crear una sociedad debatiente, se puede decir así, que debate, que discute, que dialoga, sobre todos los temas, no oculta ningún tema. Eso podría ser, digamos, una forma de responderle, pero es un proceso, no se logra de la noche a la mañana. Sobre derechos humanos y deberes. Si entiendo bien la pregunta, como que nosotros le hemos puesto mucho énfasis a los derechos
y poco a los deberes. ¿A dónde está la...? Sí, algo así cercano a eso. Mire, lo primero que tendría que decirle yo para abordar el tema es que tenemos que tener claro que los derechos no se contraponen a los deberes. Me explico. Inclusive, voy a dar un ejemplo muy tensional también. Inclusive al torturador, que es un violador de derechos por excelencia, a él no porque haya hecho falta en violación a derechos, él no deja de ser un sujeto de derechos. Usted no puede torturar a un torturador. Usted no le puede decir, mientras usted no cumple con sus responsabilidades, usted deja de ser sujeto de derecho. No sé si me explico. Lo que quiero aclarar es que entendamos que todos somos sujetos de derechos. Independiente, eso no significa que dejemos de lado nuestras responsabilidades, nuestros deberes. No estoy diciendo eso. Pero no porque yo no cumpla con mis responsabilidades, dejo de ser sujeto de derecho. Y eso tiene que estar claro, creo yo. Dos preguntas más. Si entiendo bien la pregunta sobre el asunto de la familia, que me voy a concentrar ahí. Yo, padre, si me llega un hijo a la casa y me cuestiona a mí en alguna cosa, viene a tensionar lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo. Y yo lo trato a él como anómico, como disgregado, como desobediente, como insolente a la autoridad. Y es verdad que el padre tiene una autoridad. No estoy negando la autoridad del padre. Ahora, ¿cómo educamos a esa familia? Si yo me pongo violento, esa familia se va a poner más violenta, indudablemente. Entonces, ¿cómo yo también tengo que aprender yo en el contexto de mi familia, aprender a usar un lenguaje dialogante? A veces nosotros entramos, yo soy homosexual. Yo estuve trabajando con jóvenes que tenían este tema de la homosexualidad y de las mujeres lesbianas, y ellos decían que el problema más grande que tenían ellos no era con sus compañeros, sino eran con sus familias. Tendré la inteligencia suficiente como para decir, papá, entiende, yo no soy un monstruo, soy tu hijo, soy tu hija. ¿Cómo se educa a la familia? Bueno, la postura que he tomado es que esto es un proceso largo, es un cambio cultural, es de esperar que las nuevas generaciones que se eduquen en el diálogo y en la controversia adquieran un lenguaje distinto. No se asusten frente al conflicto. Esa es la apuesta que estamos haciendo. Yo soy un educador, esa es la apuesta que estoy haciendo. Si no, no estaría metido en la educación, porque creo en la educación. Pero la educación demora. Son cambios culturales muy profundos.
no hay que quitarse. Es decir, vivir en la controversia y en la diversidad, porque la controversia viene desde la diversidad social, de la diversidad cultural, de la diversidad política. De allá viene vivir con esa diversidad. Es un aprendizaje muy complejo, pero hay que comenzarlo. Hay que comenzarlo. Hay que comenzar a vivir la controversia. Aprendizaje, a mi edad ya se me hace más complicado que a ustedes, creo yo. Muy difícil, muy difícil. Pero hay que comenzar. Parezco un cura dictando un sermón. El sermón de la controversia se llamaría. Bueno, pero eso es lo que tengo. Y le agradezco a los que quedaron, que tuvieron la paciencia de quedarse. Gracias.